Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien y espero que ya todo preparado para disfrutar de un buen ratito de música. Porque como siempre la buena música llega a World Media Podcast con Jaime Ojeda, que nos va a traer grandes historias, y en esta ocasión también nos trae a un grupo pues que en su momento fue tremendamente puntero, y parece que con el paso de las décadas, el salto de siglo, todavía los Beatles siguen haciendo ruido. Y lo van a hacer también en el cine, porque llegan con películas que, bueno, vamos a ver qué nos traen esas películas, qué es lo novedoso que nos vamos a encontrar después de haber visto tanto de los Beatles en su momento, documentales, biopics, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a ser Jaime Ojeda, como siempre, quien nos hable de este asunto aquí en World Media Podcast, y ya está todo listo para charlar con él. Y para hablar del mundo de la música y de las grandes historias que nos dejan, pues tanto artistas como grupos, como discográficas, etcétera, etcétera, pues saludamos a Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas de una nueva edición del podcast de World Media, en esta ocasión la parte musical, y la verdad que con muchas ganas porque hoy traemos de nuevo a unos invitados de lujo que yo creo que ya de ellos hemos hablado en diferentes ocasiones, y como para no hablar de ellos, ¿no? Porque siendo uno de los grupos más influyentes de la historia de la música, pues la verdad que ahora salta una noticia que, aunque va a ser un poquitito, se va a hacer de esperar, de rogar, como se suele decir, pero vamos, una noticia interesante en cuanto a los Beatles se refiere. Beatles y el cine. Y ahora desarrollamos la noticia que yo creo que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y en los próximos años. Claro, porque Beatles pues hicieron sus películas, hemos visto muchísimos documentales, ahora Ujú. profundizarás, pero claro, echando la vista atrás, recuerdo que hablamos de los Beatles, de su visita a Tenerife, fue uno de los podcasts que Sí, grabamos, que me quedó, sí, me sí, quedó sí, marcado un detalle que contaste que me pareció sí, alucinante, que es la firma de Paul McCartney en el bajo de un hotel, en sí, un sótano, si no me equivoco, sí, que eso era para enmarcarlo. increíble. Y, Sí, sí, tal cual. y bueno, y seguramente también por contenidos paralelos en alguna lista de super éxitos, alguna desavenencia con Michael Jackson, Paul McCartney, etcétera, etcétera, pues sí ha salido también el nombre de los Beatles por aquí. Pero vamos, hoy en concreto, Jaime, si no me equivoco, y como tú dices, pues bueno, con un proyecto que es curioso, ¿no? Hablar de los Beatles, que en parte se supone que hablamos del pasado, pero estamos hablando de cara al futuro. Sí, de cara al futuro, bueno, pues estamos hablando de películas que van a llegar en el año 2028. ¿Mm? ¿Y por qué en el 2028? Bueno, pues porque es un proyecto muy ambicioso, que lleva mucho trabajo, pero que está ya confirmado. Tan confirmado que ha habido una presentación, digamos, mundial de cara a la prensa, ya incluso con el casting, con el reparto. Con lo cual, o se echan atrás, José, y no hacen la peli, Uh-huh. que no sería la primera vez que pasa, aunque es el compañero Manu el que nos podría hablar mejor de esto, pero digamos que esto va muy en serio porque ya se ha hecho la presentación oficial, también de cara a la prensa, de cara a que se vaya moviendo ya este proyecto, que yo creo que por su coste, pues tienen que empezar ya a hacer, como se suele decir, boca, ¿no? Publicidad. Y digamos, en esta presentación de este proyecto de los Beatles, que van a ser, adelanto, 4 películas, ahora vamos explicando el proyecto, pues está dirigido por Sam Mendes, que es Mm. uno de esos grandes directores, el director, por ejemplo, recientemente de 1917, esa película que ha quedado ya para la historia del cine por ser la primera película que se realizaba con un solo plano, Sí. eh, y esa visión histórica de la Primera Guerra Mundial, y una historia realmente, a mí, José, me encantó la película. La verdad que Sam Mendes es un director ya
consagradísimo, que también, recordemos, triunfó con American Beauty. Sí. Y es él, es el aclamado director Sam Mendes, quien tiene entre las manos uno de los proyectos que ya la prensa, los entendidos de cine, yo un poquitito de música, pero de cine no tanto, pero bueno, los que saben de cine dicen que es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del cine y de la música. Bueno, porque estamos hablando de... Bueno, ahora lo explicarás en concreto. Y Sí, estamos hablando entiendo, no sé si un biopic, no sé si reedición de las películas que ellos grabaron, como Yellow Submarine. Cuéntanos un poco, porque claro, ahora me sí. surgen grandes dudas y encima, claro, viendo el perfil del director que hay detrás, pues no estamos hablando de ninguna tontería, claro. Bueno, José, pues la verdad que efectivamente no hablamos de ninguna tontería porque se trata de estrenar simultáneamente 4 películas centradas cada una de ellas en los 4 miembros de los Beatles. Es decir, que cada film va a narrar la historia de la legendaria banda de Liverpool, pero desde la perspectiva individual de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en lo que el propio Sam Mendes pues, ha definido como la primera maratón cinematográfica de todos los tiempos. Y además, José, es la primera vez que Apple Corps Limited, no Apple, la empresa tecnológica, sino Apple Corps Limited, que es la empresa que tiene los derechos de los Beatles desde sus comienzos. Y por cierto, que sabemos que hubo un litigio también de ambas Apple para quedarse con el nombre. Al final, la musical tuvo que ponerle el Corps, Corporation. Bueno, pues Apple Corporations es la propietaria de los derechos de la banda, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison. Y es la primera vez que todos juntos dan permiso para la realización de películas biográficas sobre los Beatles. Para muchos, la mejor banda de la historia de la música y sin duda una de las más influyentes desde su creación en los años 60. Por lo que este proyecto, José, pues bueno, apunta a eso, a ser un evento sin precedentes con las 4 películas, además estrenándose simultáneamente en salas de todo el mundo. Uf, Es decir, no es que vayamos a tener pues la primera por ejemplo, con Paul McCartney en el año X, Ringo Starr al año siguiente, como se suele hacer. No, sí. no, van a ser 4 películas con la visión de cada uno de los miembros, con lo cual me parece que va a ser muy interesante porque seguro que la visión que tenía Paul McCartney de los Beatles es diferente a la de Ringo Starr, diferente a la de George Harrison, bueno, a la de John Lennon. Pero claro. es que se van a estrenar las 4 películas simultáneamente en todas las salas del mundo. Uf, brutal, ¿eh? Entonces me parece realmente un proyecto increíble. La presentación oficial de las películas, además ya se han presentado las 4, con sus 4 protagonistas, se ha realizado en Las Vegas, en el CinemaCon, que se ha celebrado hace muy poquitito. Y dice Sam Mendes que él llevaba años intentando hacer una película, pero que se rindió, que la historia era demasiado grande y él pensaba que una serie de televisión pues no le haría justicia a la banda y se le ocurrió este proyecto y dijo, oye, ¿y si en vez de hacer una película en la que es difícil, en 2 horas y media, ponle tú 3, dejar entrever la visión de cada uno, ¿no? Porque en un solo metraje es complicado, pues se le ocurrió lo que él pensaba que era una descabellada idea de hacer 4 películas. Pero es que él presenta el proyecto y va y se lo aprueban. Uf, pues. Con lo cual, increíble. Y hay además mes y año. Será en abril de 2028. José, con lo rápido que van los tiempos, no queda nada. No, efectivamente. O sea, bueno, quedan 3 años, pero cuando nos demos cuenta ya está a la vuelta de la esquina y encima me parece tremendamente novedoso, ¿no? Todo lo que nos estás contando porque, claro, simultáneamente en todos los cines. Me parece brutal que sean los cines y no en plataformas porque es que creo que también hay que disfrutar el cine y encima cuando hablamos de música, pues más todavía, ¿no? Que se vive de otra manera. Sí, totalmente. A mí me parece un proyecto apasionante, un proyecto que realmente hasta el momento yo no conozco de ningún proyecto que haya hecho esto, ¿no? Que lance 4 películas simultáneamente. La verdad que también los Beatles yo creo que es un arma de marketing y de comercialización, José, que yo creo que han dado en el clavo, ¿no? Porque yo no sé de qué otras figuras se pueden lanzar, hablando siempre de la música, ¿no? Sí. De qué bandas se podría lanzar varias películas simultáneamente, porque también yo creo que aunque George Harrison y Ringo Starr pues
digamos que son menos, eh, bueno, pues figuras importantes, ¿no? Que los que han quedado con el paso del tiempo son John Lennon y Paul McCartney, pero la verdad que no se entienden los Beatles sin Ringo Starr y sin George Harrison, ¿no? Que aportaron tanto a la banda y quizás quedaron como en un segundo plano, claro, viendo los monstruos creativos que son Paul McCartney y John Lennon. Pero vamos, que los Beatles te dan juego a eso, ¿no? A hacer este macro proyecto que yo me imagino a Sam Mendes yendo con su idea, ¿no? Debajo del brazo y decirles, mire, que es que no quiero hacer una película sobre los Beatles, es que quiero hacer 4. Yo me imagino esos directivos, ¿no? Echándose las manos a la cabeza Sí. y Esto que se si estás multiplica por loco... 4 los costes, claro, tal. Claro, exactamente. Pero, José, yo creo que tiene todo el sentido. Sí, sí, sí. Sinceramente, yo creo que tiene todo el sentido porque es que, claro, vas a ver una película y vas a querer ver las otras 3. Sí, para ver Porque, también exactamente cuál es la idea o cuál es la visión de cada uno, porque dices tú, vale, estupendo, si la veo en exactamente, conjunto, ya solo una. Pero ¿y si yo veía que estos dos se peleaban? ¿Y si yo veía que eso aquel se es. drogaba mucho? Todo eso se va a contar desde el prisma de cada uno. Claro, y además que tienes la posibilidad de que cada película tenga su propia narrativa, aunque van a estar interconectadas, por supuesto, pero que tenga su propia personalidad, que tenga, bueno, el sello de cada uno de ellos y la visión. Entonces a mí me parece un proyecto también, vamos, Sam Mendes yo creo que seguro que sabe dónde se está metiendo, pero que ahora estará tirándose los pelos diciendo, madre mía, en la que me he metido, ¿no? Claro. Porque la verdad que es un proyecto precioso. Yo desde que saltó la noticia, pues la verdad que tenía muchas ganas de grabar este podcast y de comentarla y con la difusión que tiene World Media, pues llegar a la gente que nos escucha y darles esta noticia y ahora entre los dos lo que estamos haciendo ahora pues desarrollar un poco más. José, comentar que hay rumores, porque claro, ahora empiezan todos los rumores. Sí. También yo creo que aquí se van a empezar a lanzar globos sonda, a ver qué opina la gente, ¿verdad? Porque hay rumores que indican que se van a lanzar el mismo día, aunque aún no se han detallado las fechas exactas del estreno. Sí que se espera que las películas se presenten en una secuencia que va a permitir a la audiencia sumergirse plenamente en la narrativa que va a estar interconectada de las vidas de los Beatles desde su creación hasta la disolución del grupo. Así que yo creo que vamos a tener como una visión muy fehaciente de lo que ocurrió con los Beatles. Y José, aunque hubo rumores durante meses, la presentación oficial de los actores que darán vida a los Beatles pues ha ocurrido en la pasada noche del 31 de marzo de 2025. Y finalmente, José, pues podemos hablar ya también del reparto, si te parece. Sí, 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 sí. Lo único, Jaime, antes del reparto, me parece de justicia también, fíjate, el hecho de que la dividan entre sus componentes, me parece de justicia para los que menos tuvieron, ¿no?, peso en la banda, me refiero mediático, ¿no? George Harrison y Ringo Starr, que siempre, digamos, estuvieron un poco a la sombra, ¿no?, de Paul McCartney y John Lennon. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, es lo que decíamos un poco, ¿no? Que las figuras que siempre han quedado y muchas de las cosas que sabemos sin ser unos fans, ¿no?, de los Beatles, porque me imagino que los que realmente son auténticos fanáticos de los Beatles, pues sí que se leen cosas de George Harrison y de Ringo Starr, pero los que, digamos, un poco nos quedamos en la superficie de los Beatles, pues la verdad que siempre tenemos la visión de lo que ocurrió a través de los ojos de Paul McCartney y John Lennon, ¿no? Pero, ¿y cómo vivieron Ringo Starr y George Harrison, por ejemplo, las disputas creativas? ¿Cómo llevaban eso? ¿Cómo llevaban que después entre ellos finalmente hayan decidido disolver el grupo entre John Lennon y Paul McCartney, ¿no?, que fueron los que lo decidieron? Claro. ¿Qué pasó con Yoko Ono? ¿Realmente metió tanta cizaña como se dice? Exactamente. Que se sepa bien, no a lo mejor por McCartney, que estaría picado con John Lennon, sino que a lo mejor pues de repente dice Ringo Starr y George Harrison, que dicen, no, todo esto fue culpa de Paul McCartney, no de Yoko Ono, y te llevas una historia diferente. Exactamente. Yo creo que ahí va a ser muy, muy interesante. Y también va a ser interesante, no nos enteraremos nunca, o sí, vete a saber, cómo van a ser esas discusiones de los guiones, ¿no? Sí. Porque, claro, los derechos están cedidos por Apple Corps Limited, que es una empresa, pero que en esa empresa también tienen, y mucho, voz cantante, los herederos de los fallecidos ya, de George Harrison y de John Lennon.
y bueno, ellos, pues vamos a ver qué guión aprueban finalmente, ¿no? Claro. Porque, bueno, habrá sus más y sus menos, habrá cosas que salgan a la luz, cosas que ya se conocen, pero que finalmente se quieren plasmar pues a través de los ojos, por ejemplo, de Ringo Starr o de George Harrison en la película que cada uno va a protagonizar. Me parece muy interesante las visiones que vamos a tener y cómo se van a interconectar estas películas. Y seguro, José, que ya habrá, cuando llegue el momento del estreno, gente que aconseje, no, vete a ver primero la de Paul McCartney. Exactamente, sí, sí. Después, ¿sabes? Como en Star Wars, que ahora ya hay recomendación, ahora que tenemos 9 películas y series, pues ya hay gente que te dice, no, si quieres verlo bien, el universo Star Wars, primero tienes que verte, por ejemplo, Rogue One. Claro, exacto. Después te tienes que ver Star Wars A New Hope, Una Nueva Esperanza, porque claro, si te ves primero A New Hope y te ves después Rogue One, pues como que el orden se ha alterado, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora, y después, antes del Retorno al Jedi, tienes que verte la serie, no sé qué, pues supongo que con esto también pasará lo mismo y le darán mucha vidilla. Y José, yo creo que muy mal tiene que ir para que esto no sea un éxito, tanto comercial como artístico. Y claro, con Sam Mendes detrás, yo creo que, un director británico además, yo creo que estamos ante un proyecto cinematográfico y musical, un biopic diferente a todo lo que hemos hablado. Que por cierto, también hemos traído muchos biopics, también por eso teníamos muchas ganas de hablar de este que llega, porque es que no es que sea un biopic, es que van a ser 4, pero a la vez es uno, ¿no? Con todo el paraguas de los Beatles, con lo cual me parece increíble. Sí, además entonces, el detalle que has dado, que yo creo que es bastante importante, un director británico, o sea, un director británico que conoce y siente y palpa la importancia de hablar de los de Liverpool, que no es un director chino, ni español, ni finlandés, con todos los respetos, sino alguien que sabe lo que realmente supone los Beatles para el que vive ahí, el que lo vivió ahí. Pero bueno, te he cortado 2 veces el reparto, que te he cortado 2 veces. Nada, sin problema. Bueno, pues mira, como siempre dices tú, bueno, va a ser difícil. O sea, a mí lo de los directores de casting me parece alucinante, porque, claro, las caras de los 4 Beatles las tenemos grabadas a fuego, ¿no? Claro. Entonces dice, oye, qué difícil, qué difícil. Yo recientemente he visto la película de Bob Dylan, por la que ha sido nominado Timothée Chalamet. Sí, también la vi. Me encantó. ¿La viste? Sí, sí. Me parece un peliculón. Sí. Ahí James Mangold, el director, ha hecho un trabajo increíble. Pero José, yo recuerdo cuando salió la noticia que yo dije, Timothée Chalamet haciendo de Bob Dylan. A Completo Unknown se llama la película, un completo desconocido. Que no me salía. Sí. Y yo decía, Timothée, digo, no me cuadra. No me cuadra porque Timothée Chalamet, por ejemplo, lo tenemos muy reciente en las 2 películas de Dune, o por ejemplo, con la que saltó a la fama, Call Me By Your Name. Pues es un actor muy joven, ¿no? Todavía con rasgos juveniles, ¿no? Y yo decía, Bob Dylan. También es cierto que hace un Bob Dylan joven cuando llega de su Minnesota a Nueva York, ¿no? Pero así todo digo, no sé, vamos a ver. Y a mí me dejó alucinando, José. Sí, porque es que claro, hay veces que los rasgos físicos quedan en un segundo plano cuando la interpretación es tan intensa, ¿no? Y yo creo que es ahí donde también hay que incidir, como dices tú. A mí no se me parece, pero luego cuando empieza a interpretar dice, ostras, puro Bob Dylan, exactamente. Sí. Y a mí hay momentos en los que cuando se deja el pelo grande así rizado, y hay tomas, hay perfiles que dije, oye, pues es que realmente tiene parecido a Bob Dylan. Y bueno, y el trabajo que hace cantando, ¿no? Y si la ves en versión original, ¿no? ¿Cómo tienes que hablar de Bob Dylan? Claro. Pues me parece increíble. Entonces, claro, ahora aquí el trabajo de casting, pues cuando digamos los actores, los oyentes que estén disfrutando de este podcast, pues podrán buscar a los actores. Uno de ellos, o mejor 2, son muy conocidos. Yo por lo menos los conocía, otros no tanto, pero estoy seguro que, siendo el tipo de proyecto, seguro que lo van a clavar, como se suele decir. Y mira, para comentarte, de Paul McCartney va a ser el actor Paul Mescal, que lo acabamos de ver en Gladiator 2. Sí. Actor que ahora está muy, muy de moda.
En cuanto a George Harrison, va a ser Joseph Quinn, que ha salido recientemente y lo volveremos a ver en la nueva temporada de Stranger Things. En Vale. cuanto a John Lennon, va a ser Harris Dickinson, que ha salido en El Triángulo de la Tristeza, también una película muy reciente. Y en cuanto a Ringo Starr, va a ser Barry Keoghan, que está en una película que es muy recomendable, una película muy rara, se llama Saltburn, que estuvo el año pasado nominada en los Oscars, la podemos ver en Prime Video, y la verdad que los actores, pues ya, si ves las fotos de la presentación, pues no está mal tirado, ¿eh? No está Bueno, mal. Después bueno, pues con los trabajos de maquillaje, peluquería, vestuario, pues, José, está sí. muy bien buscado. Sí, 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 sí. Cierto es que a lo mejor el más fácil es pues John Lennon, ¿no? Que siempre hemos visto que a lo mejor pues con esa gafita, lo típico, ¿no? Y a lo Sí, mejor pues bueno, siempre ha sido el más fácil de sustituir, ¿no? Cuando vemos algún cameo, etcétera, etcétera, por ahí, o alguien intenta dar la imagen de John Lennon. Pero bueno, el de Paul McCartney me parece bastante arriesgado, Paul Mezcal, porque estaba viendo ahora la foto para ver bien los rasgos y bueno, tiene un ligero parecido, pero claro, es que sí. la cara de Paul McCartney es muy característica. Tiene esa caída de ojos muy difícil que entiendo que a lo mejor, como dices tú, con algo de maquillaje o lo que sea, a lo mejor podrán corregir. Sí, Mm. yo creo que lo podrán corregir y lo que va a ser también va a ser alucinante verlas en versión original, ¿no? El trabajo Sí, que van a tener que hacer los actores para las voces, tal y como hizo Timothy Chalamet para hablar como Bob Dylan, que también tiene un habla muy peculiar y vamos, en la película es que te lo crees totalmente, como la actriz que hace de Joan Baez, me parece espectacular sí, lo que también. Ujú. hace la actriz. Me parece espectacular porque es que te la crees totalmente, ¿no? Joan Baez también una figura mítica. Pues vamos a ver el trabajo que van a hacer estos actores, que va a ser increíble. Ya te digo que cada película se va a centrar en la vida de uno de los Beatles y va a explorar su infancia, sus influencias musicales, sus relaciones personales y también su papel dentro de la banda. Vamos a ver porque va a ser un proyecto increíble. De momento todavía no ha empezado el rodaje. Supongo que la preproducción está siendo bastante intensa y difícil, ¿no? Y durilla. Seguro que todavía están trabajando en versiones de los guiones porque un amigo mío, José, que ha estado recientemente relacionado con Hollywood por un tema Ujú. de guión, decirte que se lo han cambiado 17 veces. Ostras. Así que 17 veces, ¿eh? Mm. Pero que vamos, que por lo visto es un clásico en Hollywood, que nada de nada de que un guión de película se apruebe a la quinta o sexta versión. No, no, no. Porque ahí entra mucha gente, muchos productores, o sea, eso hay que darle muchas vueltas. Eso me imagino cómo está este guión, vamos, ardiendo ahora Mm. mismo en la Claro. mesa, ¿no? De producción. Y la verdad, José, que en definitiva son buenas noticias, no solo para los fans de los Beatles, sino de la música, porque hemos tenido muy buenos biopic, como por ejemplo, recordamos y hemos hablado de ellos aquí, por ejemplo, Rocketman sobre Elton Sí. Mm. John, o el Bohemian Rhapsody, centrada en el líder de Queen, Freddie Mercury y la Mm. banda. Y además, bueno, pues tener una fecha, abril de 2028, me parece increíble. La verdad que me parece Mm. Sí. alucinante. Eh, el proyecto se llama The Beatles, a Four-Film Cinematic Event, Ujú. y dice el director que será la primera experiencia cinematográfica que se puede ver en forma de maratón. Yo supongo que por esto es por lo que se está especulando que las cuatro películas se van a estrenar a la vez. Claro. Es decir, ya están proponiendo que te veas las cuatro películas del tirón. Uf. Estamos hablando de, claro, Sí. ponle tú hora y media, hora 45 cada película. Sí, es que eso te iba a decir, que menos de una hora y media no es viable, con lo cual, sí, mínimo hora y media, de ahí para adelante, como dices, tres son 6 horas, hombre, 6 horas, ya tienes que ser muy fan también, ¿no? Para verlas de golpe. Sí. Bueno, pero que también cabe la Aunque, posibilidad, claro, sí, sí, exacto. sí, 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 Mm. yo creo que habrá mucha gente que lo haga. Y Sí. Sam Mendes, bueno, pues dice que es que que se necesitan grandes eventos cinematográficos para sacar a la gente de sus casas.
Sí. Y es que están muy enviciados, José, con las plataformas, Que sí, con, de verdad, Jaime, con los móviles, sí, te lo digo de con verdad, me con las parece, PlayStation de sí, turno. me parece una idea genial porque tienes que empezar a empujar a la gente a que diga, si no lo Claro, ves en el cine, no lo ves y es sí, que no te lo paso por la plataforma hasta que pasen 10 años. O claro, sea, claro, es claro, que si sí, no, sí, al final dice la gente, dice, bueno, si esto de en 6 meses, en 3 lo tengo en la plataforma, ¿para qué voy al cine? Pues oye, hay que ir al claro, cine. Es que se ve diferente, es una sí, experiencia real, tío. sí, 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 Mm. totalmente, totalmente. Y bueno, pues eso, ¿no? Dice Sam Mendes eso, que se necesitan grandes eventos y este lo es, la verdad. Mm. Y Sam Mendes dice que es que llevaba años soñando con llevar a los Beatles a la gran pantalla y que él no quería hacer una miniserie y Claro. que además le preocupaba que la historia que él quiere contar es demasiado extensa para una sola película. Así que lo que hizo fue, pues, proponer eso, la perspectiva de cada uno de sus integrantes con la intención de eso, de capturar su improbable viaje desde Liverpool hasta el centro de la cultura global. Y la verdad que al final le ha salido bien, se lo han aprobado y va a ser increíble. También es, José, el primer largometraje narrativo Ajá. que obtiene los derechos musicales del catálogo de éxito de los Beatles. O sea, estamos hablando que con este proyecto se están rompiendo un montón de hasta el momento de prohibiciones. Es decir, han logrado tener acceso y poder acceder al catálogo de éxitos. O sea, van a poder utilizar las canciones originales, lo cual me Uf, parece, sí. bueno, pues un proyecto que está siendo pues realmente increíble. Sí, Así que, si no queda dirá, muy descafeinado también, ¿no? Una película sobre los Beatles sin la música de los Beatles, ¿no? Es como, claro, totalmente. sería muy, bueno, que estaría muy bien seguramente, porque a nivel narrativo sería fantástico, pero luego ya cuando a lo mejor tienes que poner una parte, un fragmento, es como, ¿y qué pongo aquí, no? O sea, una película sin Claro. música sería ilógico. Jaime, para acabar, yo tengo una curiosidad compartida, dos curiosidades casi, bueno, Sí, que siempre los Beatles fueron símbolo de resistencia porque fue, y esto hay que remarcarlo bastante en negrita, ¿no? Y subrayado, fue el primer grupo, en realidad, en hablar abiertamente sobre la liberación de las mujeres, fíjate, los gays y el cuidado ecológico. Que eso ajá. se nos queda muy atrás, pero muchas canciones románticas, muchas canciones emotivas, etcétera. Pero bueno, en sus letras encontramos que hablaban precisamente de estos tres temas, que fue bastante importante. Y encima, que la curiosidad que más me ha gustado es que ha sido que ninguno sabía leer partituras. Tocaban la guitarra, el piano, la Ah, batería, vaya. escribían letras, pero ninguno nunca aprendió a leer, a leer partituras, con lo cual, pues bueno, es curioso, es curiosísimo esto, ¿eh? Pues sí, la Mm. verdad que hasta en eso fueron adelantados, ¿no? Sí, ujú. Bueno, me Así que, parece la verdad que sorprendente. Bueno, los Beatles siempre eran inconformistas, ¿no, José? ujú. Y ellos también, cuando digamos que en el pop ya lo habían logrado todo, pues se lanzaron también a sonidos experimentales, ¿no? A discos diferentes. Ujú, sí. Y para ello tenían al llamado quinto Beatle, ¿no? Al productor George Martin, que además les alentaba a ellos. Así que me parece, bueno, pues la verdad que una banda que se merece este maratón, José, Mm. que yo me veo viendo las cuatro, ¿eh? Yo no sé tú, Hombre, yo me veo viéndolas. tiene toda la pinta que sí, pero habrá que ver la duración y las pausas que te dejan. Si entre una y otra te dan 10 minutitos para estirar un poco, porque si no, a lo mejor Bueno, muy seguida. sí, hace poco tuvimos la experiencia de cómo alentaron a ver la película Barbie y la de la bomba atómica, Sí, la película, que ahora nos quedamos en ahora, blanco los dos, pero bueno, sí, sabemos cuál es. que ganó el Oscar, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues ahí había un maratón también interesante de unas cuantas horas. Efectivamente, sí, sí, que claro, que hay Entonces, Oppenheimer. Oppenheimer, Exactamente, exactamente, Oppenheimer. que nos habíamos quedado los dos ahí atascados. La de Christopher Nolan, exactamente. Efectivamente, sí, 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 sí. Muchos datos en la cabeza. Sí, efectivamente. Pues sí, sí, la verdad que la verdad que me parece increíble. También he leído que, bueno, también cuando llegue el momento, igual se estrenan una cada semana, Ujú. Bueno, con lo cual tendríamos una semana de decalaje entre película y película, que tampoco estaría mal, la verdad que tampoco estaría mal, porque digamos que lo tienes reciente, y oye, ya tienes como, ya sabes que ese mes te vas a ver 4 peliculones y que vas a tener, digamos, una visión diferente, ¿no? mm, Por cierto, José, para acabar, sí. decirte que Sam Mendes tiene previsto
rodar esta saga en un año. Bueno. Y bueno, y ya la gente está un poco diciendo que si va a ser el avatar del mundo de la música, ¿no? Porque digamos que también James Cameron tiene intención de grabar 4 aventuras de Avatar. De momento tenemos 2. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que Disney también, por cierto, ha impulsado, porque los Beatles se ha convertido en toda una marca para Disney, que en los últimos años pues ha estrenado documentales como el Get Back de Peter Jackson, Beatles 64, y además ha remasterizado el disco de Let It Be. Así que vemos como los Beatles, José, lejos de quedarse olvidados en el tiempo, es que no hay forma de olvidarnos de ellos, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Sí, está claro que bueno, es lo que tiene, pues cuando te conviertes en historia de la música, ¿no? Que al final, pues, Claro. hagas lo que hagas o desaparezcas ya, el legado permanece y siempre habrá alguien que quiera recuperarlo y alguien que quiera, pues, volver otra vez a sacar algo de ti, porque es que es normal. Es Sí. normal. Es normal. Y para acabar, José, Sí. decir que los biopic no están cayendo en desuso, al contrario. Ahora mismo Hollywood se ha dado cuenta de que es uno de los géneros que más dinero llevan a las taquillas. Los quieren convertir a los biopic a los nuevos superhéroes, que sí están de capa caída, porque Marvel está teniendo auténticos problemas para amortizar sus últimas producciones de superhéroes. Lo cual, como se suele decir, para sorpresa de nadie, porque los guiones son malos, Sí, muy sí, malos. sí. Seguramente Manu de nuevo nos daría una opinión mucho más autorizada, pero son muy malos, con lo cual, hombre, Marvel ha extremado hasta el ridículo a veces los guiones, pero la verdad que los biopic pues se lo están currando mucho. Este de los Beatles es increíble, pero José, dejamos ahí, como quien no quiere la cosa, que hay también un biopic ya en postproducción de Michael Jackson, que Sí. está protagonizado por su sobrino Jafar Jackson, que también tendremos uno de Bruce Springsteen, que se llama Deliver Me From Nowhere, que está protagonizado por Jeremy Allen White, uno de los actores de Bear, la serie televisiva de Bear. O también un biopic sobre Billy Joel, el norteamericano, que se llama The Piano Man, el hombre del piano. Qué bueno. Así que vamos a tener próximamente biopics de Michael Jackson, de Bruce Springsteen y de Billy Joel. Oye, que yo creo que si lo sumamos al de Freddie Mercury, Elton John, James Brown, Bob Dylan, Amy Winehouse, Whitney Houston, Bob Marley o Elvis, Sí. pues oye, tenemos una buena colección de biopics dentro de ya muchos que los podemos ver, pero que nos podemos, digamos, deleitar con unos buenos meses de biopic. Y ojalá los repongan en el cine, José, que yo creo que sería una buena oportunidad, ¿verdad? Sí. Sí, eso verlo en el cine, la verdad que yo creo que debería haber un maratón de decir, oye, te pongo Bohemian Rhapsody, te pongo Rocketman, te pongo todas estas. Y me faltaría uno ya para acabar, Jaime, pues si no estamos aquí, que si no seguimos y tú sabes que tú y yo tenemos tecla para rato, me faltaría uno de Prince. Pues sí, la verdad que sí. Sí. La verdad, claro. Sí. Palabras mayores, porque ahí sí que, Sí. wow. Ahí eso, tela, ¿eh? Ahí habría mucho de qué hablar. Yo supongo que eso tiene que ser un proyecto muy difícil también por derechos de autor, Sí, claro. por cómo mueve, aunque la verdad que su familia, que es la que ha quedado con el legado, ha abierto mucho la mano y se han publicado un montón de cosas de Prince que yo creo que de otra forma no se habrían publicado, mucha música inédita. Así que yo creo que al llegar, hasta que llegue José, yo recomiendo ver la película Purple Rain. Sí, total. Que viene siendo una película autobiográfica. Sí. Aunque él tiene como un papel en el que no se dice abiertamente que es él, pero muchas cosas de las que se cuentan en la película, pues él plasma su vida ahí. Así que hasta que llegue ese biopic de Prince, que me encanta la idea, pues recomendamos ver la película Purple Rain y además disfrutar de su banda sonora. Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos proyectos, Jaime, que como nadie lo ha pensado, tú y yo Pues nos lanzamos y... Total. Nos hablamos con Sam Mendes y cuando acabe Beatles empezamos con los Beatles y le vamos ya dando ideas y guión, que quién sabe, José. Sí, como tiene que ser, hay que ponerse, si no, no salen las cosas. Jaime, pues como siempre un placer este buen ratito de música y bueno, encantado de conocer todas estas grandes historias que nos traes y dentro de poquito seguramente pues con más contenido y con mucho más,
mundo de la música que como bien siempre decimos, pues nos sorprende por todo lo que nos generan todas estas grandes historias que trae. Pues la verdad que sí, que dentro de poco otro capítulo más de este podcast, también con historias interesantes. Y adelanto que hablaremos de batallas legales. Venga, pues ahí queda el adelanto. Jaime, gracias, cuídate, un abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Pues era de esperar que Jaime Ojeda nos trajera una buena historia y sobre todo también pues con un grupo muy importante en la historia de la música como fue los Beatles. Ahora solo faltará ver, ¿no?, si esas películas que vamos a poder ver dentro de un tiempito pues están a la altura y nos llevamos una sorpresa, pero que sea positiva. Bueno, pues ya sabes que nosotros aquí en World Media, aparte de traerte grandes historias, también tenemos otros podcasts que puedes disfrutar, como son podcasts relacionados con el mundo del cine, con gente sencilla, hablándote de Canarias, de diferentes aspectos económicos y mucho más, que siempre abordamos diferentes temas para no centralizarnos en uno solo. Así que ya sabes, todo lo que quieras lo encuentras en World Media Podcast. Yo encantado de estar aquí al otro lado contigo. Y como siempre digo, para acabar, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Hasta pronto. Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados.